esto no es una reforma, es la destrucción y el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación. Yo lo he dicho. ¿Cuál sería la diferencia? Si nos puede explicar ahorita Sí, que pueda. porque mira, la justicia tiene problemas. Sí. Ahora quieren tener el control del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué digo el control? Porque si realmente fueran ciertos sus argumentos de que hay nepotismo, desde el 2021 salió una ley en contra del nepotismo y fue cuando estaba nuestro actual presidente y estaba el presidente de la Corte, Saldívar. En ese entonces, Saldívar. Dicen, son corruptos. ¿Tienen pruebas? Yo no digo que es una institución limpia. Estamos conformadas por personas y obviamente que debe de haber, porque no me ha tocado ver, gracias a Dios, ni quiero verlo, porque sería muy vergonzoso para mí. Pero también tenemos un órgano que nos sanciona. Tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, su órgano de disciplina, es implacable con nosotros. Desde las declaraciones patrimoniales que hacemos, cuánto gastamos, cuánto ganamos, porque si no coinciden lo que gastamos con lo que recibimos, pues ahí va a haber problema. Van a hacer la preselección, como bien dice Marta. Entonces, de estos que yo ya preelegí, escoge. Y es una burla para nosotros porque dicen, los que están en el cargo pueden ir a elección popular y les vamos a poner, es el que está en el cargo actual. O sea, es el que te dije 6 años que es un corrupto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas por ahí de nuestro podcast de Mente Empresarial. El día de hoy estamos tocando un tema súper importante que está bien vigente en todos los medios, en las redes sociales, en televisión, en todos lados hablamos del tema de la reforma al Poder Judicial. Y pues tenemos por aquí unas invitadas de lujo, Edson. Invitadísimas de lujo, bienvenidas, la jueza Laura y la jueza Alicia, gracias. Cada una en su distrito aquí en Mexicali, súper bienvenidas. Nos gustará mucho el poder platicar con ustedes y el poder escucharlas, entender qué está pasando, porque pues como les comentábamos fuera del aire, pues no somos expertos en el tema, pero sí estamos interesados porque sabemos que de pronto le puede impactar al empresario, que es al que nosotros normalmente nos dirigimos. Entonces, sean bienvenidas a nuestro podcast y bueno, nos gustaría que pudieran presentarse y nos hablaran un poquito de ustedes. Gracias. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por este espacio. Para nosotros es muy importante. Yo soy jueza segundo de distrito aquí en el estado de Baja California, aquí en Mexicali. Voy a cumplir 3 años en la función, pero en el Poder Judicial ya llevo 23 años. Yo soy totalmente una persona como todos los titulares, jueces y magistrados de carrera judicial. Okay. Esto quiere decir que empezamos siendo oficiales, luego actuarios, secretarios y jueces, y después magistrados, que es la cúspide, ¿no? Todos somos de carrera judicial, que implica que es todo mediante exámenes de oposición. No es que llegues y te sientes ahí, es a través de exámenes, siempre se tiene que acreditar un examen, hay una amplia capacitación y esto lleva muchos años. A mí me costó llegar al cargo 20 años. Ok, entonces es una carrera larga entonces. Bastante. Mucho. Muy bien, licenciada Marta Alicia, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Marta Alicia Lani Sánchez, soy tamaulipeca. Tengo 6 meses de jueza sexta distrito aquí en el estado de Baja California con residencia en Mexicali. Como dijo Laura, somos de carrera judicial. Me tocó entrar desde oficial judicial, presentar mi examen de actuario. Me casé, dejé un espacio de 8 años y una vez que tuve a mis 2 bebés, con una bebita de 1 año me empecé a preparar para ser secretaria y como en el órgano jurisdiccional en el que yo estaba no había oportunidad porque algunos secretarios pues se quedan en ese estatus que es muy válido, me tocó ir a otras ciudades a buscar oportunidades y reunir mis 5 años de carrera judicial para poder presentar el examen de jueza. Y eso pasó a través de 8 años, con 5 años efectivos para poder presentar. Me tocó estar en Ciudad de México, en Morelos, en Jalapa, en Saltillo, en Monterrey. Y regresé nuevamente a Tampico, Tamaulipas, para poder reunir los 5 años que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para acceder al cargo de
jueza de distrito. Ok. Al día de hoy, entonces, entendemos que la carrera judicial es eso, es una carrera dentro del poder judicial de la Federación. Entiendo que, entonces, al día de hoy, así es como ha venido funcionando. Tienen que estar estudiando, preparándose a través de los años y es un escalafón para llegar hasta estas funciones que ahorita ustedes desempeñan, ¿es correcto? Sí, de hecho, actualmente en el Poder Judicial de la Federación, como requisito mínimo debes tener cédula profesional de licenciado en Derecho. Y no solo eso, tienes que hacer examen para entrar en la categoría más baja, que es la de oficial judicial, y haces un examen que de verdad muchos no pasan. Ujú. Entonces, muchas veces lo intentan una, otra y otra vez. Y aparte de ese examen, entran a un curso y tienen que hacer un examen final para poder aparecer en unas listas. De manera que nosotras como juezas, cuando tenemos una vacante, nos vamos a esas listas, entrevistamos a las personas. O sea, el Poder Judicial no está cerrado. Hace unos años, y tengo que decirlo, sí, era muy difícil. Yo entré siendo meritoria, que es, entras tú, pides oportunidad y tu paga es el aprendizaje. Y te pueden pasar, a mí me pasaron más de 2 años y no me daban nombramiento. Entonces, hemos mejorado en ese aspecto. Hay unas reglas bien estrictas para el nepotismo, que es el nepotismo, bueno, que antes se hacían redes familiares, Sí. y eso está ahorita muy cuidado. Y yo lo aplaudo porque yo soy la primera abogada de mi familia, no tenía un solo pariente en Poder Judicial de la Federación y sí viví algunas dificultades en el inicio, ¿no? Pero siempre lo he dicho, tu trabajo te recomienda. Entonces, cuando a mí me dieron mi primera oportunidad de ser oficial y hasta la fecha no me he quedado sin trabajo. Pero esa base de esfuerzo, de estudio, de trabajo, entonces no es gente que, no es todo como lo dicen desde afuera. Improvisada. Para nada. Entonces, cuando dicen, es que esos lugares están reservados para... No, no es cierto. Yo siempre digo, yo, como dicen vulgarmente, soy hija de vecino. Okay. Ujú. Y puedo llegar a ser jueza y todos pueden si quieren. Creo que algo bien importante de este espacio es poder desmitificar precisamente eso. La mayoría de las personas tenemos un concepto pues bien distinto a lo que nos están contando. Nos dicen que pues es una carrera dura, ¿no? De muchos escalones, a lo que entiendo, sobre todo en este país, y el hecho de ser mujer sabemos que muchas veces es lo doble de difícil. Entonces, pues muchas gracias por aquí. Sí me gustaría ahora sí entrar de lleno al tema. Preguntarles, ¿no? ¿De qué va? ¿Qué es esto de la reforma? Que las personas que nos estén escuchando pues entiendan un poquito de viva voz de ustedes qué es, cómo nos podría afectar a lo mejor más adelante, pero ahorita sí el saber en lo general de qué se trata. Bueno, para empezar, no es una reforma, es una destrucción del Poder Judicial de la Federación. Todos sabemos que en la República se constituye por 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Actualmente, pues el Ejecutivo está a cargo de un partido que también ya está en su mayoría en el Congreso. No conformes con eso, ahora quieren tener el control del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué digo el control? Porque si realmente fueran ciertos sus argumentos de que hay nepotismo, desde el 2021 salió una ley en contra del nepotismo y fue cuando estaba nuestro actual presidente y estaba el presidente de la Corte, Saldívar. En ese entonces, Saldívar. Ahí hubo un tope y hubo cambios de magistrados porque no podían estar en ciertos circuitos y no podíamos contratar familiares de titulares. Actualmente hay una salvedad para poder contratarlos. Funcionan, los contratas. ¿Y hablamos de esto en Baja California o hablamos en general de todo lo que es el Poder Judicial? En todo el país. En toda la República, a nivel federal. Poder nivel Judicial federal, de la Federación. Que hay que tener muy en claro que existe en cada estado un Poder Judicial del estado y el Poder Judicial de la Federación, que es muy diferente. Ahorita voy a... exacto. Para entender el contexto un poquito. Sí. Sí. Nos dicen, son corruptos. ¿Tienen pruebas? Yo no digo que es una institución limpia. Estamos conformadas por personas y obviamente que debe de haber, porque no me ha tocado ver, gracias a Dios, ni quiero verlo, porque sería muy vergonzoso para mí. Pero también tenemos un órgano que nos sanciona. Tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, su órgano de disciplina,
es implacable con nosotros, desde las declaraciones patrimoniales que hacemos, cuánto gastamos, cuánto ganamos, porque no, si no coinciden lo que gastamos con lo que recibimos, pues ahí va a haber problema. Que se retarda la impartición de justicia. Sí hay retardo, pero imagínate, somos 120, 130 millones de mexicanos y solo somos 1,653 jueces para toda la República. ¿Somos suficientes? ¿Somos el problema? Yo creo que no. Se escucha que hay una sobrecarga de trabajo, ¿no? Sí, a nivel mundial, los países más desarrollados tienen 64 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros somos 1.2 por cada 100,000. Bueno, y aún así, el año antepasado entraron 1,673,000 juicios de amparo y resolvimos 1,613,000 juicios de amparo. O sea, un déficit o ahí de 50,000. Porque estamos día con día. Nosotras no nos quejamos, nos encanta esto, lo hacemos por vocación porque realmente afuera percibiríamos un sueldo mayor. Ahora, los sueldos. Muchos dicen que ganamos mucho, que si nuestros privilegios, el sueldo. ¿Saben que los asesores de los diputados y senadores ganan entre 500,000 y 1,000,000 de pesos al mes? O sea, ganan el doble, triple que nosotros. ¿Más? Los asesores, más aparte lo que se llevan los diputados y senadores. Entonces, no se trata por los sueldos, no se trata por la corrupción, porque si ustedes creen que el gobierno no sabe quiénes son corruptos. Claro. Claro, si fuera por eso, pues ya nos hubieran detenido a los que dicen que somos corruptos. Los sueldos no, el rezago tampoco. Entonces, ¿a qué va? A poder controlar al Poder Judicial de la Federación, que es quien le ha echado atrás sus reformas, sus leyes que son contrarias a derechos humanos. Ok. Porque eso quiero dejar en claro. Los jueces de distrito y los magistrados de circuito nos encargamos de ver juicios que van en contra de autoridades, no de entre particulares. Y pues aquí se lo dejo a la compañera. Jueza Laura, ¿qué plantea? ¿Cuál es el resumen de lo que plantea la llamada reforma? Pues como dijo Marta, esto no es una reforma, es la destrucción y el desmantelamiento del Poder Judicial de la Federación. Yo lo he dicho. ¿Cuál sería la diferencia? Si nos puede explicar sí, ahorita que pueda. Porque mira, la justicia tiene problemas. Sin duda alguna, tenemos una deuda con la sociedad en muchos aspectos, pero la justicia solamente estamos enfocando en la justicia federal. Cuando la justicia tiene que verse de manera holística, completa. Mira, empezamos por fiscalías, desde el policía que hace una indebida detención, que se meten a una casa sin tener una orden de cateo, que integran muy mal las carpetas de investigación. Entonces, cuando llegan a los jueces de control, pues los jueces de control dicen, oye, pues no me das los elementos suficientes. Entonces, de ahí derivan libertades o sentencias absolutorias. Entonces, ¿dónde está la corrupción? Y siempre lo hemos dicho, ojo, sociedad. Las fiscalías dependen del Ejecutivo. Y eso no lo está tocando la reforma. Se van hasta la cúspide, que es el Poder Judicial de la Federación. El 90% de los asuntos no llegan a la Federación. Nosotros conocemos de amparos, de actos de autoridades administrativas, del presidente, de las legislaturas. Por eso les duele tanto. Por eso somos incómodos. Porque estamos para detener los actos arbitrarios que vulneran derechos humanos. Entonces les estorbamos. Esa es la realidad. Entonces se ha manejado un discurso falaz todas las mañanas diciendo que somos corruptos y sin pruebas, sin fundamentos. Y de repente dice el señor que está allá en Palacio, dice, pues es que pues son corruptos, y dice, pero salvo sus honrosas excepciones. Y yo digo, ¿y entonces por qué todos? Y si tienes pruebas, como él dice, denuncia. Entonces es falaz, ¿no? Ahora, es una mentira. En el Consejo de la Judicatura han hecho estudios de calidad en el servicio. Y curiosamente los usuarios de la justicia federal, los que han acudido a los tribunales federales, tienen una opinión muy diferente. Fíjense, el 93.37% de los entrevistados dijeron que nunca han recibido alguna insinuación de pago a favores o favores por el personal, o sea, de corrupción. El 94.5% expresaron confiar en los juzgadores federales.
Entonces, si vamos a esto, y el 90.54 dijo que no ha sufrido un acto de discriminación. Entonces, si vamos a esto, pues entonces, digo, el 94.5 de satisfacción es muy bueno. El 93.37 de las personas usuarias del servicio dicen que no han sufrido corrupción. Es muy alto el índice, que mejor que fuera el 100, en eso se tiene que trabajar. Yo, por ejemplo, creo, si propusieran, nosotros decimos de hecho en las manifestaciones, reforma sí, pero no así. O sea, sí estamos de acuerdo con una reforma. Es más, los amantes del derecho, que tenemos vocación por esto, que nos emociona, ¿verdad? No dormir por esto. Estamos medio mal, pero así estamos. Decimos, claro que sí, lo que ayude a mejorar nuestra institución, lo aplaudimos, lo recibimos bien, pero esto no, ¿eh? Esto no justifica. A ver, entonces, ¿qué sí, jueza? ¿Qué sí por está ejemplo, bien? te tiene que establecer una base mínima en la Constitución para el presupuesto, porque año con año nos han asfixiado. Y no para que nos suban los sueldos, yo no estoy pidiendo eso, para que creen más órganos, porque como lo dijo Marta, la recomendación de la OCDE, la internacional, es del 65 juzgadores por cada 100,000 habitantes. El promedio en los países es de 16 y nosotros no tenemos ni 2. Entonces hacemos todo lo posible, como dijo Marta, tantos asuntos que recibimos. Nuestro índice de productividad el año pasado fue de 94.6. Entonces estamos trabajando a marchas forzadas. Claro, entre más trabajo puede ser que demerite la calidad. Entonces yo qué diría, garantiza un presupuesto base para que haya más órganos, para que haya más defensores, para que haya más asesores jurídicos, porque esto es otra mentira, que la justicia federal es para los ricos. No es cierto, hay defensoría y son gente bien capacitada, bien preparada. Tenemos una Escuela Federal de Formación Judicial que nos prepara todo el tiempo. ¿Qué tiempo queremos para tomar todos los cursos? Entonces, inviértele para que haya más defensores. ¿Qué propondría yo adicional? Una campaña de difusión y de información a todos los ciudadanos, porque no saben cuáles son sus derechos. Sí, no saben, es más, no saben ni qué hacemos nosotros. Nosotros no conocemos de divorcios, no de forma directa. No conocemos de delitos que un robo, que lesiones. No sabe lo que hace el Poder Judicial de la Federación. Entonces yo les digo, o sea, somos los que defendemos a los ciudadanos de un acto arbitrario de una autoridad. Por eso, pues obviamente el presidente y los legisladores pues les caemos gordos, porque hemos frenado leyes que son inconstitucionales. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué creen que sea lo que el presidente está buscando con reformar con hacer esta reforma, vaya? Mira, te lo voy a poner tan sencillo. Yo llegué en marzo y por ahí teníamos un asunto de una escuela del Valle de Puebla donde se concedió no la sentencia. Estamos hablando de una suspensión. Ni siquiera llegamos a sentencia, donde se ordenó que se les dieran los recursos suficientes para que los niños con discapacidad intelectual tuvieran un suelo parejo con sus demás compañeros para posteriormente integrarse a la sociedad. Si yo fuera de algún partido político similar al de aquí del gobierno del estado, ¿ustedes creen que yo iba a dictar una resolución así contra mi patrón? Ok. No sería. Eso es lo que queremos, seguir siendo libres para poder resolver, no importa el color que sea. Nosotros nos daba igual antes quién estaba en el gobierno, porque nosotros hacíamos nuestro trabajo desde que yo era oficial. No, nunca me volteé a ver quién estaba de gobernador de mi estado, ni mucho menos de la República. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos importa es impartir justicia. Una justicia que está establecida en leyes que el Congreso y el Ejecutivo previamente aprobaron y que van encaminadas a proteger derechos humanos. Ahora, siendo un órgano autónomo precisamente desde hace muchos años, ahora que en la reforma yo estoy escuchando y estuve por ahí leyendo que la reforma plantea que ahora sea la elección popular de jueces y magistrados. Digo, en un análisis desde un proceso de selección, lo voy a transformar un poquito al sector empresarial como lo vemos nosotros, para poderlo poner en la mesa bajo ese contexto. Normalmente es la gente que va subiendo es la que está dentro del Poder Judicial, ¿correcto? De acuerdo, es meritorio a sus estudios, a su preparación. Hoy se abre, con esta propuesta, se abriría a candidatos que propone el Ejecutivo, que propone el Poder Judicial también, y propone ¿quién más? ¿No? El Legislativo. Y el Legislativo, ¿correcto? Y ponen sus 10 candidatos cada uno y hacen un proceso de selección, no sé cuál sea, de que está planteado en la reforma, si hay algún proceso o si no está planteado. Estoy en lo correcto, eso es lo que plantea la reforma el día de hoy. Sí.
¿Era voto popular? Tengo entendido, eso es pregunta. Sí, creo que era voto Era popular. voto popular, ¿no? Pero no es un voto popular. Ahí es No. la primer falacia que tiene Ok. la reforma. Porque ustedes dicen, el pueblo va a elegir a sus jueces. Totalmente falso. Porque mire, el Ejecutivo ya sabemos a cargo de quién está. Sí. El Legislativo ya quedamos, quién es la mayoría. En unos meses va a salir uno de los ministros. Y ya tiene 4 el señor 4. presidente que ha nombrado en la Corte. Él, Ok. como la ministra Lenia Batres, Ujú. que muy respetuoso al cargo, pero prefiero Ujú. no hablar de Ok. su ok. desempeño. Entonces, ¿a cargo de quién está esa preselección? ¿Del pueblo? No. Ni está- idea de quién nos vayan a poner a nosotros ahí. No, es ¿Habrá que un ahí proceso de como tipo politizado de campaña política? No. No, es que ellos ¿O van cómo a va a ser? hacer la preselección, como bien dice Marta. Entonces, de estos que yo ya preelegí, escoge. Y hay, o sea, es una burla para nosotros porque dicen, los que están en el cargo pueden ir a elección popular y les vamos a poner, es el que está en el cargo actual. O sea, es el que te dije hace 6 años, que es un corrupto, que Una es etiqueta, deshonesto. Sí, entendemos, es una competencia desleal por donde la veas, ¿no? Totalmente. Y además nosotros no estamos interesados en la elección popular porque nosotros no estamos, perdón, no vamos a un concurso de popularidad. Nosotros no nos dejamos guiar por eso, ni estamos para ser simpatizantes de un grupo o un sector. Es verdad. Me gustó lo que dijo hace rato, jueza. O sea, si están de acuerdo a favor de que se reforme. Sí. Simplemente creen que la forma en la que se está haciendo no es la adecuada. Es que mira, no dan solución al problema de la justicia. Dicen ellos que es la corrupción. Yo, igual que Marta lo digo, no somos perfectos. Seguramente hay quienes, ¿no? Como dice Marta, a mí jamás me ha tocado ver un acto de corrupción, ni he sido partícipe ni cómplice. Ok. Pero no vamos a negar que siempre hay un negrito en el arroz. Pero yo sí puedo decir que yo sí estoy orgullosa de pertenecer al Poder Judicial de la Federación desde hace 23 años y que a mí al menos nunca me ha constado un acto de corrupción. Porque si me hubiera constado, yo lo denuncio. Porque además es nuestra obligación. Tenemos cosas que mejorar. Yo no digo que no, yo también acepto que pueda haber gente corrupta. Pues hay mecanismos de sanción. Eso es lo que hay que fortalecer, los Ahorita mecanismos para tienen sancionar. mecanismos que los Sí, claro. auditan a ustedes como... Por supuesto. Ok. Mira, cada 6 meses el Consejo de la Judicatura nos revisa y cada mes rendimos una estadística. Estamos vigilados todo el tiempo, pero por si eso no fuera suficiente, hay quejas que pueden hacer valer todos los ciudadanos, incluso anónimas. El Consejo de la Judicatura les da curso y no es verdad que nos solapen, al contrario, como dijo Marta, son rígidos en esa función de vigilancia y de disciplina. Claro. Pero si no fueran suficientes, bueno, entonces plantea algo para fortalecer esos mecanismos. Y ojo, yo le diría al presidente y a todos los actores políticos, si ustedes tienen conocimiento de actos de corrupción, pues no nos encubran porque están incurriendo en otro delito. Denuncien. Entonces esto es una mentira. ¿Para qué? Para justificar ante el pueblo que van a acaparar al Poder Judicial. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? Porque yo voy a poner un juez que esté afín a mis intereses y que todo lo que yo diga lo palomeen. Entonces, la justicia va a ser una simulación. Entonces, va a haber concentración. ¿Cuál división de poderes? ¿Será concentración o fusión de poderes? Un peligro Eso ya tiránico. estamos ¿no? hablando de un concepto diferente de gobierno. Sí, Sí, O sea, por sí, eso sí, es lo ojo. preocupante para la sociedad. Yo Sí. no digo, nosotros nos podemos ir. Nosotros les podemos dejar nuestros puestos, pero no les vamos a dejar al país. Porque nosotros, cuando asumimos la función de juzgadores, protestamos guardar y hacer guardar la Constitución y defenderla. Y esta es una forma en que tenemos que defenderla. Abrirle los ojos a la sociedad y decirles, hey, que no te engañen, las cosas no son así. Esto es una pantalla de humo, pero tiene un trasfondo diferente. No, además, bajo este planteamiento de poner candidatos de esta manera de alguna manera arbitraria en un proceso que ya existe, que a pesar de todo, que con los porcentajes que nos comenta, digo, al final hay un resultado que deberíamos de conocer más la población, porque no conocemos todos estos conceptos que ustedes nos está comentando hacia el órgano interno. Sería muy interesante que la población conociéramos también esta parte, porque no lo escuchamos lo que nos dejan escuchar en muchos medios de comunicación, lo que quieren manejar en sus mensajes, pero hace falta también que el órgano exponga esto de manera constante. A lo mejor ahorita surgió porque pues está esta reforma cocinándose en este momento, pero
como un ejercicio de comunicación constante, es muy bueno. Ese sería sí parte de algo que sí te tendría que reformar. De hecho, era algo que la jueza Laura decía hace un momento, ¿no? El meterle a lo mejor, el inyectarle en ese tipo de difusión. ¿Por qué, juezas? ¿Por qué entonces el día de hoy no hay, por ejemplo, yo sé que es un tema relevante para todo el país, pero no veo que los medios tradicionales o los medios de televisión abierta le estén dando el énfasis o le estén dando el tiempo que esto requiere para que la ciudadanía esté completamente informada y enterada de lo que pasa? ¿A qué se debe? ¿Por qué solo los medios de oposición están tomando como que la batuta y están dándole el tiempo a este tema? Pues yo creo que por lo mismo que comentaba, porque somos incómodos, porque al gobierno no le conviene. Por ejemplo, si ustedes tienen un tema de salud, tienen a alguien en el IMSS y es del Voz Populi, de que tú vas al seguro y necesitas una consulta de especialidad, te dan hasta 4 o 5 meses, y así es que antes no te mueres. A mi abuela, que en paz descanse, le pasó. La consulta llegó 2 meses después de que había fallecido. En ese entonces yo era estudiante y no sabía que tenía derecho a un juicio de amparo para ordenarle al IMSS que me diera una consulta enseguida. Y son de los temas que nosotros vemos. El señor presidente dijo que tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Y entonces, ¿por qué tenemos cientos y cientos de juicios de amparo que con la pura suspensión ordenamos que te den la consulta, ordenamos que te den el medicamento, ordenamos una cirugía, ordenamos implantes cocleares? O sea, pues le pegó al tema y al punto de una pregunta que yo me estaba cocinando desde hace rato, y es en qué le afecta o en qué nos afecta, en qué le afecta al empresario, en qué le afecta sí, claro, al pueblo, ¿no? Realmente al populi, en qué le afecta. Y digo, ya nos dio unos ejemplos claros, grandiosos de cómo nos puede afectar este tema. Y que no conocemos. Lamentablemente yo tengo personas cercanas a mí que han tenido estos problemas en instituciones y que no sabemos que existen esos recursos también. Y otra cosa, dicen, ay, es que el juicio de amparo es para ricos. Es otra falacia completamente. Si ustedes, por ejemplo, conocen a alguien que tenga esa situación, puede ir al edificio, pueden ir con el asesor jurídico o el defensor público y él les va a hacer un juicio de amparo gratis. Y aún así, si no los llegaran a encontrar y estamos de guardia, levantamos una comparecencia y a través de la comparecencia podemos hacer que el Instituto Mexicano del Seguro Social les dé la atención médica por una suspensión. Correcto. Entonces, somos más accesibles de lo que el gobierno quiere hacer notar. ¿Por qué no quiere que se enteren de lo que tienen derecho? No por nosotros. Yo el viernes platicaba en un programa. No vengo por mi puesto, tengo 5 o 6 meses de jueza y los he disfrutado al máximo porque me da la oportunidad de hacer valer los derechos humanos de mis compatriotas, de mis gobernados, o sea, de la gente a la que yo les sirvo. Por eso somos servidores públicos. Entonces, venimos a darles a conocer a qué tienen derecho, ya sea con nosotros o con cualquier otro juez. A eso tienen derecho y los mexicanos no han despertado. Por ejemplo, si ahorita que los recibos locos de la luz, bueno, ahí lo les sigo va. pagando. Entramos en un buen tema. Sí, de hecho así estoy en mi casa, igual no tengo el aire prendido ya. Si ustedes llegasen a tener a un enfermo en casa que requiere que ustedes tengan el servicio del eléctrico, no se los pueden suspender. A través de un juicio de amparo de la suspensión podemos ordenar que se reconecte la energía eléctrica porque está de por medio la salud y la vida de una persona. ¿Qué tan rápido es, jueza? Por ejemplo, esta situación que nos plantea, estoy seguro que hay escuchas que ojalá que no, pero que pueden estar pasando por una situación de estas. ¿Qué tan rápido resuelve el organismo entonces? Horas. Horas. En horas. En horas. En horas. Porque, así de eficaz es ¿sí? Entonces en la actualidad. A la hora que sea. Nosotros podemos estar en casa. Si es de madrugada. Ok. Nos levantamos a darle trámite. Sí. O sea, es inmediato. Y no descansamos con las autoridades hasta que cumplen. Los traemos. Digo, por eso a veces yo creo que somos incómodos, ¿no? Claro. Pero eso de que, pues yo escuché a un legislador, no voy a decir nombres, pero en una entrevista dijo que para que al menos así trabajáramos 8 horas, que no 3. 3 son las que a veces dormimos cuando tenemos guardia, a veces nada. Sí, sí. Los jueces al menos, porque nosotros sí somos 24/7. Sí. Ahí internamente en los juzgados sí establecemos un rol para que el personal no se desgaste, ¿verdad? Pero nosotros Son los responsables. sí, no nos reemplaza nadie en esa semana.
Muy bien. Regresando al... Perdón, iba a comentar algo, Sí, licenciada. Perdón. tienen otro tema, Sí, el agua. O sea, no pueden cortarles definitivamente el agua. el agua. Ok. Tienen, a través de un juicio de amparo, y vuelvo, ni siquiera en la sentencia, en una suspensión, podemos ordenar que se les reconecte el agua para el mínimo vital. Claro. Eso tampoco lo Es un sabe la derecho. ciudadanía. Y nosotros podemos intervenir para que eso suceda. Sin costo, jueza. Y van con nosotros a comparecencia sin costo. Muy Nosotros no La cobramos ni las justicia copias. es gratuita. En realidad lo que dicen ellos es que porque tienen que pagar un abogado, pero también hay solución con la defensoría. bien. Ok. Ahora, otro, por ejemplo, asunto, me tocó un asunto de un niño con autismo y que el Instituto de Seguridad Social no tiene un área para darle las terapias y demás. Pues subrógaselo en una asociación privada. Pero es derecho a la salud, igual a la educación inclusiva. Recientemente un amparo por discriminación en escuela privada que negaban la inscripción de un menor. Inscríbelo a través de la suspensión. Entonces son tantas cosas que se pueden reclamar en el amparo. Fíjense, el amparo es una creación mexicana, orgullosamente Sí, había mexicana. escuchado eso. Y quieren destrozarla, a mí me da mucho coraje porque son de nuestras pocas creaciones que hemos dado al mundo Ok. y que han sido imitadas por otras naciones, ¿eh? Sí, es correcto. Entonces es una vergüenza que quieran destrozarla. Y digo destrozarla porque están destruyendo el Poder Judicial. Y por supuesto que por eso estamos levantando la voz. Nuestro error institucional fue mantener el silencio. Pero porque así nos acostumbraron, a que tú detrás de tu escritorio, ¿no? Y nos ganaron, digamos, de alguna manera la partida, porque imagínense 6 años de decir tantas cosas que no son, y nosotros no salir a desmentirlo. Y entonces ahorita la sociedad no es ignorante, yo no lo considero así, yo veo más bien que están mal informados. O Exactamente. desinformados. Sí, ¿no? Súper entonces desinformados. necesitamos decirle a la sociedad, esto no es así. Y lo que se está jugando es la democracia, Así es. son las libertades, es la división de poderes. Es bien grave. Jueza, ¿están en paro al día de hoy? ¿Hoy hay paro? ¿Hasta Sí. cuándo se quita el paro? Hasta que- Esto afecta también a la población, me imagino, ¿no? Esas personas que están con la posibilidad de ampararse debido a lo de la luz, por ejemplo, ahorita no hay quien las pueda ayudar. No, sí, estamos de Ok. guardia. Todos los asuntos urgentes que tengan que ver con derechos humanos, con niños, personas vulnerables, Ok. la vida, la salud, nosotros estamos ahí. Ok. Estamos O 24/7. sea, que a pesar es del paro, paro... pero no es paro Es total. paro, pero no es paro. Nosotros Ok. tenemos un compromiso con la ciudadanía Ok. y eso es lo que estamos haciendo. Esta información que ustedes nos están compartiendo es de verdad muy valiosa para todas las personas que nos están escuchando, porque la verdad es que yo en lo personal desconocía muchos de esos recursos que como ciudadanos tenemos, y es qué bueno que empecemos a difundirlo y ojalá se haga una cultura de esta difusión, como se dijo, jueza, nos ha faltado hablarlo más, y creo que eso es algo que surge de las crisis, ¿no? Sí. Siempre surge algo bueno de alguna manera. Yo, por ejemplo, decía en alguna otra entrevista, decía, a mí me gustaría que se hiciera reforma integral, ¿verdad? Abarcando desde fiscalías, juzgados locales, que sea, por ejemplo, los legisladores, en vez de estar de creativos con esto de que, bueno, que fue una iniciativa del presidente, de que la elección popular va a dar solución a los problemas de la justicia, ¿por qué no se les ocurre mejor reformar nuestras leyes? Porque nosotros trabajamos con la ley que ellos nos dan. La ley de amparo, pues es creación del legislativo. ¿Por qué no establecen un procedimiento más ágil? Incluso, ¿por qué no en algunos asuntos que así lo permitan, la oralidad, que son procesos mucho más Los juicios rápidos? orales les llaman. Claro, ¿por qué no se lo llevan a la justicia federal en los casos que así lo permita la naturaleza del asunto, ¿no? Porque no establecen mecanismos alternativos para solucionar las controversias en los asuntos que sí se pueda. Porque a través de la mediación se puede llegar a un arreglo y entonces más rápido se solucionan. Porque al final, aquí la justicia lo que trata es de dirimir controversias, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no establecen mecanismos más ágiles? Si realmente les preocupara la expeditez en la impartición de justicia, harían eso. Si les preocupara el acceso a la justicia, establecerían más, no sé, un programa de difusión para que la sociedad conociera. Yo incluso he propuesto que se abra, incluso desde niveles básicos, educación jurídica. Porque de verdad, a mí me impresionó mucho una entrevista que le hicieron a universitarios, no de la carrera de Derecho, de otras. Y les preguntaban, ¿cuáles son los poderes de la Unión? No sabían. Y decían unos, la solidaridad, la empatía. No, eso es muy grave. Entonces necesitamos educar a la sociedad en la cuestión jurídica al menos básica, que sepan cuáles son sus derechos, a dónde pueden recurrir,
¿Qué mecanismos tienen para defenderse? Claro. No quiero decir que todos tengan que ser abogados, pero sí al menos que tengan conocimientos esenciales o básicos de sus derechos. Entonces, eso sería una buena reforma que incluiría a la sociedad, que incluiría mecanismos de defensa más rápidos, más ágiles, pues más defensorías, ¿verdad? Campañas de información. Entonces, eso es querer solucionar la justicia. Y bueno, fortalecer a lo mejor los mecanismos de sanción para evitar nepotismo, corrupción y demás. Pero la elección popular no soluciona nada de eso, incluso lo agrava. Porque ahora dijeron que basta con que seas egresado de la carrera de Derecho, ni edad mínima, ni experiencia mínima para ser juez de distrito. Para ser magistrado piden 3 años de experiencia profesional. O sea, es una burla. Es una visión poco objetiva, ¿no? No, es una burla, es una ofensa. Sí. O sea... Después de una carrera que al día de hoy ha costado tanto trabajo, ¿no? Y sí. Preparación para poder ser objetivo y ser eficaz. Un muchacho, con todo respeto lo digo, por brillante que sea, saliendo de la carrera, le está faltando el mundo todavía que le toca explorar. Claro, sobre todo en el mundo del derecho, ¿no? Claro. Pues una pregunta, enfocándonos hacia el tema del mundo empresarial. ¿Cómo esta reforma, nuevamente por mencionarlo como concepto, cómo esta reforma perjudica al empresario, no solamente al grande? Hablamos del pyme y hablamos del microempresario. ¿Cuáles son las afectaciones que conlleva? Mira, primero, la reforma que los delitos fiscales ya son de prisión preventiva oficiosa. Ok. Ustedes saben que el SAT de repente se equivoca y va a llegar y te va a iniciar un procedimiento, y como ya no va a haber debido proceso porque eso les molesta, entonces si el SAT dice tú debes 5 millones aunque ganaste 2, pues ahí vas para adentro. Ah, okay. Y no hay nadie que me proteja. Y no va a haber poder judicial que se contraponga porque establecieron que los asuntos penales y fiscales tienen cierto tiempo para resolverse. Oigan, la justicia implica más que eso. Está la justicia laboral, civil, familiar, o sea, hay mucho. Entonces, ¿a dónde vamos? A captar a esos o manipular a esos empresarios que si no haces lo que yo quiero, si no me apoyas, pues ahí te mando alguna mal cálculo y pues ustedes que saben más de fiscal, claro, ahí se los dejo. Y todo esto también hace que los inversionistas digan, espérame, aquí hay mucho desestabilidad. Bueno, ahí va. ¿Correcto? Yo se los pongo muy sencillo. Haz de cuenta que estamos en una casa que no tiene puertas ni ventanas y no hay nadie a cargo de esa casa. ¿Tú dejarías ahí $1 millón de pesos? No, pues no, definitivamente no. Es lo que está pasando en México. No va a haber seguridad jurídica. Y más ahora que no quieren acatar una suspensión de una jueza federal para suspender el procedimiento legislativo. Ahí está. Allá vamos. Nosotros decíamos, cuando pase la reforma no va a haber seguridad jurídica. Desde ahorita ya no hay. Porque están diciendo, pues hagan lo que hagan, no vamos a acatar esa orden. Que porque hay intromisión de un poder a otro. O sea, de aquí para allá sí es intromisión y de allá para acá es reforma. ¿O cómo? Okay. Y es tan absurdo. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay algo que podamos hacer? Es tan absurdo como decir, fíjate, ellos dicen, no vamos a respetar la suspensión porque es ilegal y porque está invadiendo nuestra esfera. Y yo digo, y que nosotros dijéramos, no vamos a respetar su reforma porque están quitándole la autonomía al Poder Judicial. Ellos no están respetando que hay un sistema de pesos y contrapesos. Tienen recursos a su alcance que los hagan valer. Entonces, estamos ahorita viviendo un momento muy peligroso para la economía en México, de anarquía. ¿Qué va a pasar? Y ya está pasando. Yo traigo unos datos sobre las repercusiones de la reforma judicial en el sector financiero. Adelante. Y son bien preocupantes. Adelante. Morgan Stanley es una multinacional financiera estadounidense. Ellos desarrollan su actividad como banco de inversión y agencia o casa de bolsa, ¿no? Agente de bolsa. Y esta empresa está dentro de las 500 más relevantes de Estados Unidos, según Forbes. Y fíjense, ellos recientemente degradaron la recomendación para invertir en México por la reforma judicial. ¿Por qué la degradaron? Porque no hay seguridad jurídica. Porque esta reforma hay un riesgo grandísimo de inseguridad jurídica. Entonces, ¿qué dice el inversionista? Yo no voy a ir a invertir allá porque no va a haber una justicia que ante un acto arbitrario
me respalde, me defienda. O sea, no va a poder defender. Es como entrar a un gobierno absolutista. Pues las inversiones se van. Citibanamex advirtió riesgos por esta reforma y la sobrerepresentación del partido oficialista en el Congreso. Bank of America también dijo que la reforma es de alto riesgo. La agencia Fitch Ratings explicó que la aprobación de la reforma judicial podría impactar negativamente a México. Banco suizo UBS advirtió focos rojos por esta reforma y prevé un conflicto con el TMEC. Y en los gobiernos también es importante, los embajadores tanto de Canadá y de Estados Unidos en México dijeron que la elección popular mediante voto directo de jueces y magistrados representa un riesgo para la democracia en el país. Obviamente hay una inseguridad jurídica, ¿no? También un grupo de senadores estadounidenses dijeron que estaban profundamente preocupados por la reforma, que socavaría la independencia judicial, que va a acabar con esa independencia judicial. Y en el ámbito internacional también tenemos pronunciamientos de la relatora especial de la ONU sobre independencia de los jueces y abogados, pidió que se reconsiderara esta iniciativa. Sí, estuve escuchando. Y dijo que estaba preocupado por las implicaciones para la independencia judicial. Hizo un llamado a las autoridades a darle un peso adecuado a las garantías de los derechos humanos de la independencia judicial. También la Asociación Internacional de Jueces en Roma. Y nosotros, incluso jueces y magistrados, ya acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir unas medidas que debe tomar para pedirle al Estado mexicano un informe sobre cómo está respetando la independencia judicial. México es parte del sistema interamericano. Entonces está sometido o se sujetó a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y adquirió compromisos al suscribir la Convención Americana. Y uno de esos compromisos es pues la independencia judicial, como una garantía judicial. Fíjense, el tema de la independencia judicial no es una garantía para nosotros como juzgadoras, es para los ciudadanos, para los gobernados. Okay. Porque ellos dicen, yo voy ante un juez que va a resolver conforme a derecho, conforme a la Constitución, la jurisprudencia nacional y la interamericana o de la Comisión, o de la Corte Interamericana, perdón, y va a resolverme conforme a derecho, no porque tú me financiaste la campaña, tú me propusiste. Exactamente. Y peor aún, hay riesgos hasta de que intervenga el crimen organizado. Sí, entonces es gravísimo. En el sector privado también varios se han pronunciado en ese sentido. La Canacintra, por ejemplo, que es la cámara más importante de toda Latinoamérica, y que representa al sector industrial de México, cuyo objetivo es fomentar la competitividad y productividad de las empresas y las apoya para mantenerse en constante actualización y que se conviertan en agentes innovadores, socialmente responsables, advirtió que esta reforma impactará el desarrollo económico y a las MIPYES, que son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, es grave. ¿Por qué? Porque es normal que los inversionistas es el dinero, es la ganancia. Claro. Son gente, pues, obviamente, pues, empresarios. Y ellos, pues, están muy interesados en el mercado, en la economía, en los factores que influyen, ¿no? En la economía. Mercantiles. Exacto. Entonces, obviamente ven que es un país donde no hay seguridad jurídica, donde no hay jueces independientes, pues, obviamente, van a decir, ¿sabes qué? Yo me llevo mi inversión. Y a lo mejor son grandes empresas, ¿no? Pero también los micro, pequeños y medianos empresarios van a verse afectados, porque ustedes saben que si no hay un flujo en la economía también de los grandes empresarios, pues toda la economía se va a ver impactada, ¿no? Se va a ver reflejado todo. La Asociación Nacional de Abogados de Empresa también manifestaron su preocupación. En fin, incluso hasta en la academia, ¿no? Existen pronunciamientos, pues ayer lo vimos, 9 universidades del país se manifestaron en contra de la reforma. Entonces estamos hablando de que hay organismos internacionales preocupados y advirtiendo del riesgo. Estamos viendo que muchas asociaciones de empresarios están advirtiendo el peligro, ¿no? Y tan solo no hay que irse tan lejos. ¿Cuánto se ha depreciado el peso en los últimos días? Sí. Y bueno, a lo mejor salen a decir la presidenta electa que no se preocupen, que esto no es por la reforma. Pero claro que tiene que ver, porque los inversionistas ya pusieron ahí el foco rojo y están preocupados y esto va a afectar muchísimo a México en su economía. ¿El día de mañana se vota esta reforma? ¿O algo está dentro del proceso el día de mañana? ¿Estoy leyendo? Pues es mañana y pasado mañana, y pasado mañana, en ¿verdad? lo particular, en lo general y en lo particular. Que se supone que debería de estar suspendida. Se supone que debería estar suspendida. ¿Por qué debería estar suspendida? Una juez federal concedió la suspensión contra el proceso legislativo en la etapa en la que va. Ok. Entonces... Sí, pero no se ha comunicado mucho sobre eso, ¿verdad?
Dijeron que no la van a acatar. Ah, ok. Así nada más. Así, porque no les da la gana. ¿Y eso se puede? Es un delito. Es un delito. Es un delito. ¿Y quién juzga a los juzgadores el día de hoy? A ellos. Ellos son los legisladores, ¿verdad? Digo, a los legisladores. ¿Quién los juzga? Pues también podríamos ser los jueces, pero ellos Entraríamos tienen ahí fuero, ¿no? Entonces, ¿verdad? Estaríamos Sí. en un problema y de eso se agarran, de eso se valen. De los fueros. Pues sí. Pero a la jueza le quieren abrir juicio político, denunciarla penalmente por hacer su trabajo. ¿Qué Bueno. podemos hacer como ciudadanía? No, es la misma Sí. pregunta. ¿Qué podemos hacer? Digo, nos puso un panorama, jueza, Sí. complicado. Ya nos dio Muy sus claro, datos muy claro. duros también. Datos duros. Sí, claros, duros, sencillos, directos. ¿Qué podemos hacer? Digo, si bien ya se están haciendo cosas, ya están en paro, ya por ahí denunciaron ante un órgano internacional, entiendo. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Digo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué podemos hacer incluso los que, o las personas que están escuchando, que se quieran sumar a algo que se pueda hacer? ¿Qué hacemos? Pues nosotros hemos hecho, miren, protestas, incluso, bueno, estamos nosotros muy lejos de la Ciudad de México, pero a nivel del Poder Judicial han hecho protestas bueno, ayer fueron al Senado. Y ahorita va una caminata desde Zacatecas. Desde Zacatecas. Wow. Hasta el Es una Senado. caravana que va desde Zacatecas para llegar hasta el Senado, ¿verdad? Y yo creo que algo bien importante que tenemos que hacer los ciudadanos, Edson, y no me dejarán mentir, juezas, es informarnos. Ujú. Tener elementos, no nada más lo que me dice la tele, lo que me dice la mañanera o ciertos medios de comunicación, porque pues está muy parcial la información, es muy limitada, pero si nos informamos y podemos escuchar directamente de personas como ustedes que están directamente ahí impartiendo justicia, creo que nos da una visión más objetiva como ciudadanos. Es nuestra obligación también como ciudadanos informarnos, ¿no? No Sí. que todo nos llegue del cielo, Sí, que de nos llegue acuerdo. por los medios que normalmente nos llega, sino nuestro deber es informarnos. Eso me quedó muy claro. Nosotros estudiamos el tema precisamente para poder platicar con ustedes, tener bien pues el concepto del que ustedes iban a manejar. Y creo que es algo súper interesante cuando lo empezamos a analizar desde una perspectiva bien objetiva, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, miren, aquí me llegó un mensaje, espero yo que sea falso, ¿verdad? Pero habla de que Martín Batres aprobó una reforma sobre la propiedad privada, eliminar la propiedad privada. Dice, bueno, es que sí la vamos a regular, pero que va a ponderar más la utilidad pública. O sea, el día de mañana en Ciudad de México, si a mí me gusta un terrenito para mis beneficios, pues voy a decir que es de utilidad pública y no va a haber un poder judicial de la federación que diga, eso es ilegal o inconvencional, porque incluso nosotros no defendemos a la Constitución, defendemos los derechos humanos que están regulados por la Constitución, porque incluso si hay un tratado internacional que le da mayor protección a ese derecho humano, nos vamos al tratado internacional, no nos quedamos cortos con la Constitución, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que fuimos condenados por la Corte Interamericana, nos dice, ¿sabes qué? Si hay un beneficio mayor, te vas a la internacional. Ok, no me gustaría escucharme muy radical con esto que voy a poner sobre la mesa, pero ¿creen, juezas, que entonces sea un agujero a un paso dictatorial futuro, a lo mejor? Porque a lo que escucho va a haber mucho poder de un lado y se va a poder hacer pues prácticamente todo lo el que poder de un se lado, quiera. lo que Entonces, plantea. si hay una grieta por ahí que nos está llevando ese camino, ¿lo consideran de ese modo? No es grieta, es todo el portón completo. Ya abrió la Es puerta. un abismo ya. Sí. Fíjate, aquí nuestra forma de gobierno es una república representativa democrática federal. Y entonces, ¿en qué se sustentan? Que son tres poderes, que uno es contrapeso del otro. Si el Ejecutivo y el Legislativo pertenecen a un mismo poder y ahora quieren acaparar el Poder Judicial, Estamos entonces, hablando de una estamos dictadura. hablando de el poder en una sola persona prácticamente. Es correcto. Ok. Entonces es un gobierno que pinta para un Esto gobierno absolutista. entendiendo que lo va a dejar para el poder que viene, ¿no? Eso es Para- lo que para- iba a preguntar hace rato. ¿Cuál es la postura o cómo visualizan ustedes la postura de nuestra nueva presidenta de la República? Pues yo la veo como que complicada porque el señor le está dejando un país endeudado, un país emproblemado con el narcotráfico. Y ahora aparte le quiere dejar la bronca de elegir 1.653 jueces con
10 candidatos que vendrían siendo como 97,000 candidatos. Ya creo que le redujeron a 6, ¿no? Okay, Pero sí. bueno, independientemente de eso, la gente no se informa a veces cuando va a votar ni quién es el diputado, Sí. nada. Votan por el partido. Sí. Exacto. Entonces, Sí. van a saber la trayectoria y demás del juzgador, que el propuesto No, para claro. juzgador, eso no, va a estamos suceder. preparados para nosotros poder decidir como sociedad ese tipo de No, cosas. incluso, por ejemplo, en Bolivia ya llevan bastantes años haciendo elección popular de jueces y magistrados. Fracaso. Y ha sido un fracaso. De hecho, quien dio esa iniciativa ha salido al mundo a decir, es un fracaso, no Ajá. la tomen, por Dios. Ok. No ha dado buenos resultados. La sociedad, es más, creo que son las elecciones donde más abstencionismo hay. ¿Y el costo? ¿Cuánto nos va a costar? Exacto. ¿Cuánto nos va a costar? Porque eso se va a pagar de los impuestos. Pero que además no se justifica ni aquí ni en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque la esencia del juzgador es la imparcialidad. Han visto a la diosa Temis, ¿verdad? Con los Sí, ojos sí, sí, vendados. la autonomía. Porque es decidir ciega. sin ver a quién. Claro. Sin ver a quién, porque entonces ya la imparcialidad se perdió. Entonces, si tú vienes de un proceso electoral, obviamente te debes a tus electores, a quien te propuso, Claro. vas a hacer compromisos de campaña, aunque digan que no, esto es así. Y vas a querer congraciarte con tus electores. Entonces, porque además son para 9 años, ¿no? Sí. Y te puedes reelegir, digamos, para los otros 9 años te pueden volver a votar. Entonces, tú vas a querer congraciarte, creo que es de humanos, ¿va? Sí, Se va a sí, querer sí, congraciar, naturaleza. claro, con quien lo eligió. Pero no solo eso. ¿Y dónde queda el derecho de las minorías? Porque entonces estamos atendiendo a las mayorías, en el mejor de los casos, que yo tengo mis dudas que así vaya a ser. Pero supongamos que así fuera, que fuera transparente y que se atendiera a las mayorías. ¿Dónde queda el derecho de las minorías? Por ejemplo, actualmente en Poder Judicial de la Federación ha habido criterios pues novedosos, ¿no? Sobre el tema de, por ejemplo, la comunidad LGBT y, por ejemplo, el derecho a adoptar, el derecho a casarse, el derecho a tener seguridad social. Esa es una minoría que se ha visto favorecida porque hay jueces imparciales. Pero entonces, si atendemos a las mayorías, todas esas minorías, los grupos vulnerables, van a quedar en el olvido. Y eso está bien, bien peligroso. Vamos por atrás. Vamos para atrás. ¿Qué sigue, juezas? ¿Qué sigue? Mañana se vota esto en la Cámara de Diputados. ¿Qué sigue? Si lo aprueban, siguen las senadores. Después creo que hay otra etapa. ¿Qué pasa si todo esto fluye así? Pues yo no quisiera pensar... ¿Qué recursos hay del Poder Judicial? Nosotros vamos a seguir peleando como titulares y lo decimos no por nuestros puestos, sino por el país, porque nosotros tenemos la obligación de proteger, defender la Constitución y lo vamos a hacer hasta el final. Y eso implica instancias internacionales, lo vamos a hacer. O sea, no vamos a parar, porque en esto se va México, se van sus libertades, se va la República, Correcto. se va la división de poderes. Y además, México está viviendo una crisis económica fuerte y parece avecinarse todavía peor por estos temas de toda tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá. Incluso México se comprometió ahí a garantizar una justicia independiente y estaría incumpliendo los compromisos que ya asumió con Estados Unidos y Canadá. Entonces, incluso hay responsabilidad por el incumplimiento de este tratado. Y nosotros sabemos, y seamos realistas, de los 3 países somos la economía más débil. Sí, es Entonces, correcto. Sí, creo por que no supuesto. estamos para estar haciendo este tipo de cosas, que lejos de beneficiar ese tratado y que hacer que fluya, pues vamos a lograr que se vayan. Y nosotros necesitamos mucho la inversión extranjera y también la nacional. Por ejemplo, hay pequeños y micro y pequeños empresarios, medianos, nacionales. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor algunos de ellos van a decir, ¿sabes qué? Me voy a otro lado a invertir mi poco, Pues sí, mucho dinero, sí. porque aquí no tengo garantías, no hay seguridad jurídica. Digamos, por ejemplo, como empresas pequeñas, medianas, como sean, te imponen impuestos altísimos, Sí. altísimos, ruinosos que le llamamos. Actualmente, pequeños, medianos empresarios, grandes empresarios, promueven amparo contra una ley de ingresos que les establece una alta tasa, ¿no? O que es ruinosa. Y a veces en el amparo, o sea, se les da la razón, a veces no, ¿verdad? Bueno, pero al menos hay una justicia independiente en ese sentido. O sea, nosotros no les negamos el amparo porque tengamos ahí algún arreglo con el Ejecutivo o el Legislativo. Claro que no, es independiente. Entonces, y a veces se les concede el amparo. ¿Qué va a pasar cuando el Poder Judicial esté cooptado? Cuando ya lo hayan capturado, obviamente, siempre le van a dar la razón al Ejecutivo y al Legislativo. Claro, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aún ante una tasa del 50%
ruinosa completamente, pues no va a haber un medio de defensa. Y si no es que desaparecen hasta el amparo contra leyes fiscales, porque le han tirado muy duro, ¿eh? Esperemos que no. Digo, estamos llegando a la parte final Para cerrar. de nuestro podcast. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Me voy con mucha información y estoy seguro que quienes nos están escuchando tienen mucha información ahora nueva que podrán digerir, que podrán a lo mejor tomar la decisión de estar mejor informados, de leer un poquito más, de ser objetivos también, de entrarle con todo a estos temas que a final de cuentas nos impactan y que impactan al país. Entonces les agradezco a las dos, pero sí me gustaría pues que nos dieran su comentario de cierre y si Gabriel tiene alguna pregunta para cerrar. Y nada más antes de escuchar su comentario y el mensaje que quieren dirigir a todos los que nos escuchan y que van a ser muchos los que nos van a escuchar, yo creo que es invitar a la sociedad en general a que nos olvidemos de las cortinas de humo que están ahorita en todos los medios. Todos sabemos cuáles son, la famosa casa de los famosos. Ahí tiene a gente dormida, nos tiene dormidos ahí todos esos temas, cuando los realmente importantes, precisamente, hay que buscarlos. Y hay que informarnos y hay que interesarnos porque eso es lo que conlleva el futuro, no solamente de los que estamos ahorita en la vida laboral, sino de todos los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos. Hablamos de un tema muy importante que tendríamos que tener todos foco de eso. Despierta, y es una responsabilidad. Mexicano, ¿no? Despierta México otra vez, por ahí he escuchado, ¿no? Sí. Entonces, adelante, quisiéramos escuchar su mensaje. Pues primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicar a los gobernados a qué tienen derecho. Exíjanos, estamos para eso. Nos preparamos 20 años para servirles. De verdad, no somos improvisados y somos pueblo. Yo les decía, soy hija de un lanchero del norte de Veracruz. Mi papá cobraba $1 por cruzar a las personas en lancha a Tampico, Tamaulipas. Y de ahí salimos. Entonces, no se puede. Con estudio y trabajo hasta el día de hoy, se puede llegar a ser juez o magistrado, lo que ustedes quieran. Pero más que eso, exijan sus derechos. Yo les decía, lean un poquito su constitución y entérense de lo que nos pueden exigir, tanto a nosotros como jueces, como al gobierno, a cualquiera de los 3 poderes, porque somos servidores públicos y estamos a sus servicios, no al de ningún gobierno. Excelente, gracias, jueza Alicia, jueza Laura. Pues yo hablarle a la sociedad, ¿verdad? A todos los sectores, independientemente del color por el que hayan votado, que piensen en que esto es por México, al margen del partido político, ¿no? Y al sector empresarial, decirles que abran bien los ojos porque esta reforma va a afectar todo el país y la economía. Y que se unan a la lucha que se está enfrentando en Poder Judicial, porque no es una lucha del Poder Judicial, es una lucha de México. Que tengan los ojos bien abiertos y ejerzan presión a través de, pues, en unión con el Poder Judicial o a través de escritos o medios de defensa que también quieran hacer valer, porque incluso nosotros recibimos también demandas de abogados porque también los abogados están muy preocupados porque la seguridad jurídica no está garantizada para la justicia y para México. Entonces, que ejerzan esa presión como parte del sector empresarial, que se van a ver seriamente afectados. Que no se queden con los brazos cruzados. Creo que somos una sociedad que al final todos juntos podemos hacer muchos cambios. Y esta labor de comunicación que están haciendo ustedes, jueces, creo que es importante. Ojalá se esté replicando a nivel nacional esta información que ustedes nos están haciendo llegar, para que la gente pues tomemos también un apoyo objetivo, un apoyo social, que sabemos que ha hecho cambios muy importantes a través de la historia cuando nos unimos realmente para hacer algo de defender a nuestro México, porque somos patriotas también nosotros, ¿no? Nada más que nos mantienen dormidos, ¿no? Pero pues con 1 o 2 o 10 o 1000 que nos escuchen y tengan una idea diferente de lo que es y que no nos dejemos llevar solamente por pues el Vox Populi de que hay corrupción y todos los poderes son corruptos y vivimos en un país de corruptos y ahí pues me tocó vivir y me aguanto. Yo creo que si tenemos un poquito más de información podemos ser más objetivos y más asertivos en lo que tenemos que hacer como sociedad. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues por mi parte también agradecerles mucho, juezas, este tiempo que nos prestaron, de su valioso tiempo y de sus agendas para poder compartir esto. Créanme que va a tener mucho eco
vamos a hacer lo propio nosotros como medio de comunicación para pues poderlo difundir donde se tiene que escuchar. Y pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan ustedes excelente tarde. Igualmente. Hasta luego. Hasta Edson, luego. No, hasta nos luego. vemos. Nos vemos pronto. Hasta luego.